Buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí en Antecasa Llena, en el Pozo Santillano, con una noche particular de diálogo con un amigo muy querido, que es el compañero Félix Cruz Cusino, para conversar de esta, su más reciente obra. No es la más, pues siempre hay una más reciente, pero esta es la última reciente que tenemos, que se titula Tertuliando Cultura en el Pozo Santillano. Este trabajo recoge unas ideas, iniciativas que entre el 2015 y el 2019 el compañero Félix Cruz publicó en el periódico que me honra dirigir, el Pozo Santillano, y las cuales entonces nos permiten hacer este diálogo. Vamos a conversar con ustedes, sabemos que hay mucha gente escuchando, tuvo un problema técnico para entrar a tiempo, pero ya está todo resuelto y estamos bajo dos plataformas, una en transmisión directa y la otra en grabación que vamos a subir con contenido. En los controles Adrián Siaca y dentro de eso un placer de estar aquí. Félix, usted que es laureado en todo, usted que ha sido un amigo tan chévere para el Pozo Santillano en los últimos años y que desde el día uno nos ha apoyado, usted que escribe, ¿de qué trata Tertuliando? Tertuliando es un viaje a través de la cultura puertorriqueña, tocando los diferentes aspectos de la cultura, desde lo que es la identidad, las expresiones afrofuturistas en el país, la cultura jíbara, un análisis de hacia dónde vamos y qué está sucediendo con la cultura puertorriqueña, cuál es el futuro de nuestra identidad cultural dentro de la modernidad líquida y dentro de los procesos que enfrentamos en una sociedad en constante cambio. Sí, lo que pasa es que como columnista temporero, es decir, que siempre está, no importa la temporada anual que vivamos, y donde a veces con más presencia, a veces con menos presencia, y donde te desarrollaste un ser que era el trabajo cultural. Ya no es el único, porque hemos estado, y eso hablábamos antes de empezar esto, estamos en muchos frentes a la vez conversando, pero sí me parece interesante que por muchos años te concentraste en el trabajo cultural. Eso fue algo que yo valoré mucho, más allá de la amistad, porque empezaste a destacar algo que para mí, la prensa comercial y o la prensa alternativa en algunos casos no documentaba, eran las experiencias de microhistoria que se iban desarrollando en el país a lo largo de distintos municipios olvidados porque no son San Juan. Es decir, al pasar de Caguas desaparece la isla. Y donde tú fuiste recogiendo mucho trabajo que estabas haciendo en ese momento en Lajas, en el área de San Germán, en el área del sur, y dentro de esa consideración contando historias de eventos, microeventos que no tenemos del pueblo. Y eso me trae algo que para mí ha sido muy interesante, que es el pool de amigos y amigas que has traído también a colaborar en el Pozo Santillano. Pienso en Eda Mendoza, pienso en Rosario Paneda, pienso en Kevin, pienso en Acela, pienso en Carlos Carrera, pienso en un grupo de personas, Pablo Crespo, que tú has ido incorporando por distintas formas, por el empuje que tú tienes en la historia. Así que dentro de esa conversación, Tertuliando es una pequeña muestra de todo el trabajo que tú has hecho, que podría ser varios volúmenes en los últimos, yo diría ya como 7 años. Y dentro de esa conversación, destacando lo que es la microhistoria, la experiencia microexperiencia que vivimos en este país. ¿Por qué ese motivo? Primero, yo soy puertorriqueño y me siento muy orgulloso de ser puertorriqueño. Desde ese punto de vista, te puedo decir que desde muy niño me inculcaron el amor hacia la investigación histórica, primero familiar y después de comida. Y me enseñaron a valorar la cultura puertorriqueña, pero no la cultura macro, sino la cultura micro. Porque lo que nosotros llamamos la cultura puertorriqueña es algo inexistente. Existen diferentes culturas, la cultura es como un mosaico. Cada pueblo, cada comunidad, cada región de Puerto Rico
tiene elementos identitarios únicos que la hacen diferente de los otros pueblos de la isla. Te doy un caso. Vamos a coger la famosa diferencia entre pastelillo y empanadilla. Algo tan sencillo como eso es una diferencia abismal entre lo que es el área metropolitana, donde llaman esa fritura de harina rellena de carne, pastelillo, y el resto de la isla, principalmente en el suroeste, donde se le llama empanadilla. Cuando hablamos de pastelillo en el suroeste, estamos hablando de aquello que es relleno con guayaba, o guayaba y queso, y es algo dulce. Sin embargo, la empanadilla es lo que se hace acá. Cuando analizamos la cultura puertorriqueña y entramos en sus diferentes vertientes, es importante rescatar para la memoria todas aquellas aportaciones que los diferentes grupos que se aglomeraron en Puerto Rico nos han legado. Y algo que había notado en la cultura general es que trataron de crear elementos únicos que nos unen, pero se olvidaron de los elementos que nos diferencian, que son tan importantes como los elementos únicos que nos unen. Si nosotros no valoramos las aportaciones de los diferentes grupos que llegaron a Puerto Rico y aportaron al desarrollo identitario de las diferentes comunidades, nos estamos negando el derecho de reconocer que Puerto Rico, más allá de un pequeño archipiélago, es un cosmo inmenso donde están integrados todos los pueblos que llegaron a la isla. Entonces, comienzo a identificar esos elementos desde que soy muy joven y comienzo en el trabajo cultural en la década de los 70, donde había un tremendo boom, una explosión identitaria por identificarnos como puertorriqueños y rescatar aquellos elementos que nos hacen puertorriqueños. Existía una lucha intensa, ¿verdad?, entre derecha e izquierda y las diferentes comunidades, pero dentro de todo había la meta o el propósito de rescatar los elementos identitarios que nos hacen puertorriqueños. La cultura ha evolucionado, la cultura puertorriqueña ha evolucionado muchísimo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que mi mamá comía cuchifrito. Yo no como cuchifrito. Y mis hijos no saben ni siquiera lo que es un cuchifrito. Cuando yo le hablo a los niños de que a mi mamá le gustaba comerse la nariz y el pende y las orejas del cerdo frita, ¿verdad? Ellos se aterran ante esa situación. Sin embargo, yo voy a República Dominicana y todavía se comen el pende, la nariz y las orejas del cerdo fritas. Cuando hablo de que la lengua se estopa, ¿verdad? Todo el mundo queda aterrado. Cuando le digo a mis nietos que las reinitas se comían y los pichones de paloma se hacían en sopa y que las guineas que tanto a ellos les gusta era lo que realmente nosotros comíamos, no el pollo. El pollo es algo que los norteamericanos nos han llevado a comer, ¿verdad? Siempre, ¿cómo es posible? La realidad es que nos hemos distanciado tanto de lo que es ser puertorriqueño, de los elementos originarios de nuestra identidad, que nos hemos perdido en lo que llamamos la cultura de la hamburguesa y el perro caliente, o para decirlo en inglés, el hamburger y el hot dog. Entonces comienzo a trabajar desde que regreso a Puerto Rico de los Estados Unidos en identificar esos elementos que quedan vivos de nuestra cultura y las diferencias que existen entre los diferentes pueblos de la isla. Comienzo trabajando el suroeste, me voy extendiendo a Ponce, trabajo Guayama, trabajo algunos elementos del área metropolitana, pero siempre tratando de comparar las culturas identitarias de las regiones y los grupos que aportaron a ellas. En el suroeste vas a encontrar, por ejemplo, una gran presencia de elementos haitianos y de elementos dominicanos, porque la migración haitiana y la migración dominicana en el siglo XVIII y XIX a Puerto Rico fue bien intensa. Entonces ellos aportaron a nuestra identidad. Cuando tú estudias las familias de las regiones y empiezas a hablar, por ejemplo, de los Nadal, que fueron una familia muy importante en el desarrollo económico del área de Mayagüez y Cabo Rojo, nadie sabe que sus orígenes son dominicanos. Lo que pasa con los viejos, con los sellas. Entonces, comienzo a trabajar con esos elementos y me voy rodeando de un equipo de trabajo de compañeros que aman la misma historia, compañeros que están comprometidos con la cultura y con identificar qué nos queda a nosotros de nuestra cultura originaria.
que es dentro de esta inmensidad cultural que es Puerto Rico, elementos de nuestros padres y nuestros abuelos que todavía siguen presentes. Porque nuestra cultura hoy día es muy diferente de la cultura de hace 50 años. Y diametralmente opuesta a la de hace 100 años. Yo le digo a las personas, ¿tú quieres comer pasteles de verdad? Vete a Hawái. Porque en Hawái se hacen pasteles como se hacían pasteles en 1900. Hoy día tú vas a comer pasteles y le han añadido una inmensidad de cosas. Gente que le pone garbanzos, que le pone pasas, etc. Pero tú quieres la receta originaria de un pastel, tienes que ir a Hawái, donde hubo una migración puertorriqueña a principios del siglo XX que se llevó las tradiciones de nosotros tal y como eran en el 1900. Tú quieres conocer jíbaros, tú quieres conocer verdaderos puertorriqueños, vete al Bronx. Allí tú encuentras familias que emigraron de Calley, de Maricao y todavía conservan la identidad del puertorriqueño jíbaro. El puertorriqueño los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico, pues nos hemos esparcido dentro de la globalización y hemos perdido elementos identitarios que nos hacían únicos. Tengo una amiga, perdona, ahora comenzamos, que está trabajando en un libro sobre los platos típicos de los municipios de Puerto Rico. Nadie sabe que Puerto Rico tiene platos típicos cada municipio. Nadie sabe siquiera que en Puerto Rico se comían gandules y arroz con coco. Se han olvidado de las frituras de bacalao, o se han olvidado en cosas tan simples de que no solamente las frituras son de harina de trigo, también son de harina de maíz. Entonces, en el suroeste, por ejemplo, todavía se consiguen los sorullos asados en hojas de guineo. Eso es algo que nos identifica en el sur. Yo le cuento a mis niños y vamos a comer a mis nietos, los obligo a comer el guingambó envuelto en huevo, ¿verdad? Que es una comida muy tradicional, y bacalao, que es algo que se comía mucho cuando yo era pequeño, pero que ya la mayoría de la gente no come eso. Ni siquiera saben lo que es el guingambó. Algunos tal vez lo conozcan por ópera, imagínate. Pero la realidad es que nosotros estábamos perdiendo elementos culturales. Entonces, comienza un trabajo para identificar qué nos queda a nosotros de nuestra cultura puertorriqueña, que ha evolucionado, porque las culturas tienen que evolucionar, son entes vivos que van creciendo, y aunque no nos guste aceptar, la cultura puertorriqueña de hoy día tiene muchas aportaciones, o grandes aportaciones, de la cultura estadounidense. Lo que pasa es que eso no necesariamente está en el texto que estamos comentando hoy, estudiando, pero sin lugar a dudas está en lo que sería tu obra y tu trayectoria. Así que voy a hacer ahora una respuesta ilustrada, por decir algo. Porque es que yo creo que el trabajo que gente como tú ha hecho, que no son todos, pero son los que yo le he dado un reconocimiento por el trabajo y su acercamiento a nosotros, es cuestionar qué es eso de la identidad nacional como monolítica. Y una vez que podría ser el trabajo inconcluso de la historiografía, de la nueva historiografía de la década del 70. Y en ese sentido, empezar a documentar cómo se come en Orocovi, los pitufos, los pinoquios de Orocovi, que son unas vainas que ellos hacen allí, que las hacen fritas, y saber las distintas formas de fritura, porque hay varias formaciones de fritura en Puerto Rico, y nosotros vivimos obsesionados por la de Loíza, pero esas son unas de varias. Y que he empezado a documentar eso, pero esa documentación de lo que pasa a nivel local, entonces quiebra el sentido monolítico de identidad nacional. Exponencialmente la explosiona, no implosiona, la explosiona a una gran diversidad. Y ahí es donde entra el trabajo que yo creo que la documentación, y no solo el tuyo, voy a pensar ahora en Pablo Crespo, que ha estado trayendo unos eventos históricos olvidados, algunos nacionales y otros de Estados Unidos, y en los cuales él va documentando pequeñas instancias que la gente se olvida. Eso es un trabajo de grupo, y es un trabajo que tú como individuo, con las distintas opciones que has estado liderando o apoyando, ha influenciado. Ese proceso, por lo pronto para mí, sí germina en lo que ha sido tu columna en el Post Antillano, que es una columna, por decir algo, y no es la palabra, pero suena bien conexa, porque es documentar cosas extrañas que están pasando. Así que vamos a hablar de tu último trabajo que llevas 2 años haciendo, que es el Congreso de los Canarios. Que de repente eso parece una tontería,
pero los canarios, que todo el mundo dice que hay canarios, esto y lo otro, está ahí. No se había hecho. Se viene alguien, empieza a hacer, y se hicimos este año, fuimos patrocinadores de una conferencia que era, por decir algo, internacional, con gente en la diáspora canadiense en Estados Unidos, en la diáspora canadiense en Puerto Rico, y los, ¿cómo es que se llaman? Los canarios originarios. Los ingleses sí, pero tienen el otro nombre con la M, que es de los que viven allí, son moradores. Así que tenemos eso. Y ese trabajo yo creo que ha sido importante porque va recogiendo en esta obra de forma, no es una lógica secuencial, pero va creando textos sobre eventos de decir algo, honrar un santo, honrar a Chombe, honrar una fiesta de reyes, y es desde la experiencia. Y la gente que sigue el diálogo contigo a través de tu libro, por ejemplo, el trabajo de Aida Mendoza, que hace cosas que a mí me parecen extrañísimas, pero muy interesantes. Las historias de las farmacias, la historia de las polerías, que le toca a ella. Y luego van entrando la última generación, que son los muchachos más jóvenes que tú has traído también. Pienso en Kevin y cómo se llama el hijo de Rosario, el otro que escribe, el otro muchacho joven que escribe. Sí, Santiago. Santiago. Pues dentro de esa conversación va entrando gente más joven que va documentando desde lo que pasa en la escuela superior hasta, por decir algo, cómo se están celebrando las fiestas de Navidad en Italia. Yo creo que esa aportación de la microhistoria es una aportación bien importante porque rompe los relatos monolíticos y absolutos. Y no es que lo absoluto no exista, es que convive con lo relativo. Y eso para mí tiene una gran importancia, la convivencia con lo pequeño, con lo marginal, con lo no exótico, sino con lo único que se da en alguna esquina o del país. Y que yo creo que ahí es que está tu contribución, y eso sin hablar de otros textos que has sacado, como recientemente, por eso decía reciente, ¿cuál es el más reciente? Como la obra de tu tesis doctoral, segunda tesis doctoral, esta en homenaje al compañero Ebenezer López Rullón, que es sobre el pensamiento negro y la ejecución de un activismo afrodescendiente en Puerto Rico a partir de el quehacer de este distinguido colega y amigo. Eso entonces se relaciona entonces con el viaje a Santo Domingo que hiciste para el centro, que fue como una tontería, pero sale un libro de lo que fue una experiencia de intercambio cultural académico en la vecina isla de la República Dominicana. Y que yo lo que creo es que tú tienes un leitmotiv, un deseo, un drive, una intención de hacer chiste. Local is beautiful, y hacer de lo local un lugar prominente o esencial. Tengo que estar de acuerdo contigo. Hay en este libro, me lo permites un momentito, hay por ejemplo una columna dedicada a Nora. Sí, esa es la. Este trabajo, Nora es una mujer que yo admiro profundamente, porque es cultura rica. Nora representa lo que es la cultura del sur de Puerto Rico. Ella se siente orgullosa de su herencia africana, pero es una mujer sumamente culta y profunda. Habla en inglés perfecto, se comunica a través de su poesía y de su obra con toda Latinoamérica y tiene una presencia y ha traído reconocimientos a Puerto Rico, de Chile, de Perú, de República Dominicana, que la han reconocido por su aportación a la cultura universal. ¿Cuántas personas en Puerto Rico conocen una verdadera institución cultural? Escuchar a Nora hablar sobre la bomba, sobre la aportación de la comunidad de negros a la formación de la cultura del sur, con esa sapiencia, te lleva a ti a querer apoderarte completamente de su esencia y hacerla tuya. Y eso es lo que yo hago. Y personas como Aida Mendoza, como Pablo Crespo, que son personas apasionadas por el trabajo cultural y la identidad puertorriqueña dentro del contexto de lo que es el verdadero Puerto Rico. Cuando hablamos de Puerto Rico, el archipiélago está integrado por municipios y esos municipios están integrados por comunidades y cada barrio y sector tiene una identidad única que hay que rescatar y preservar. Se rescata la historia oral, porque desgraciadamente nosotros no tenemos suficientes antropólogos como
es Kevin José Sánchez González, por ejemplo, o lo era mi hermana del alma, Raquel Brailovsky, que se dedicaban a escuchar a la gente y a capturar la esencia de las personas para preservarla y transmitirla a los demás. Nosotros hemos perdido elementos esenciales de quienes somos al olvidarnos de la diversidad cultural de Puerto Rico. Nosotros quisimos ver a Puerto Rico como un ente monolítico y ningún país del mundo, ninguna sociedad del mundo es monolítica. Cada sociedad tiene diferentes elementos y aportaciones. Que hay elementos que nosotros alabamos, pero cógete algo como la bomba, porque el Puerto Rico del siglo XX vibra a ritmo de su africanía, contrario a lo que pasaba en el siglo XX. Tú le hablas a un muchacho de hoy día lo que es una danza, lo que es una mazurca o una polca, o un minuel que yo tuve que aprender a bailar cuando era niño, y nadie sabe lo que es eso. Ahora tú le hablas de una bomba y una plena, todos saben lo que es una bomba y una plena. Y tú le tocas un tambor y todos se mueven en ese ritmo. La cultura puertorriqueña general en Puerto Rico cada día es más afroantillana. Allí viene mi trabajo con República Dominicana y Cuba. O sea, y no solamente República Dominicana y Cuba. Yo desciendo de un judío de Curazao, Jacobo Buffers. Esa cultura que traen los judíos neerlandeses o los judíos holandeses a Puerto Rico, allí nunca se ha trabajado esa aportación de los judíos a Puerto Rico en el siglo XVIII. ¿Cuántas personas saben de que hubo una presencia judía holandesa aquí, que esa comunidad aportó al desarrollo de Puerto Rico? Entonces, nosotros vamos redescubriendo el verdadero Puerto Rico. Puerto Rico es un universo, es un cosmos, y tenemos que verlos dentro de su grandiosidad para poderlo interpretar. Nosotros nos limitamos a los elementos políticos que nos aburren diariamente, a este conflicto de que si somos Estado, somos nación, somos república, somos colonia, etcétera, pero nos olvidamos que fuera de esa tónica política y esa conversación vana para resolver un estatus político que nadie tiene realmente interés en resolver, nos olvidamos de que seguimos siendo puertorriqueños y que todos los días seguimos construyendo una identidad cultural. Y que para tener claro lo que es en un puertorriqueño tenemos que rescatar lo que fuimos, lo que dejamos atrás, para ver lo que tenemos y lo que le queremos llegar a nuestros hijos. Lo que pasa es que el camino largo, como diría la fenecida cantante de Cabo Verde, no tiene el nombre en este momento, pero sabemos que yo creo que el camino longo, en portugués, el camino largo a llegar, es redefinir entonces, sin romper la unidad, esos distintos destaques o destellos de lo que han contribuido a este presente. Y que esa historia que tú haces de los judíos holandeses, yo por razones profesionales tengo que trabajar mucho el tema de los sefarditas. Los sefarditas es una visibilidad invisible, porque los sefarditas son secretos, ¿entiendes? La medida que ellos son católicos o adventistas, pero no lo asumen, porque desde 1903 en la colonización los negaron. Así que se han mantenido distintos a los esquenazis en el escondite. Ellos siguen en el escondite. Pero la presencia sefardita en Puerto Rico ha sido muy interesante, está documentada en varios libros. Y dentro de esa conversación, yo creo que lo que tú haces es ir destacando los pequeños, por decir algo, microcapilares de todo esto que ha formado una identidad nacional. Porque yo creo que el trabajo que mucha gente ha hecho en Puerto Rico todavía sigue siendo el gran evento del que vamos a contar. Y aunque hay iniciativas muy interesantes, yo siempre destaco la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, que es destacar las pequeñas contribuciones que hicieron mujeres olvidadas. Pero, por ejemplo, nosotros, más allá del libro de Esclavos Rebeldes de Baral, nadie, y el libro de Monet, de Negros, Libertos y Marrones, un libro extraordinario. Pero hay muy poco trabajo aquí que ha documentado, por ejemplo, el legado cultural de los cimarrones. Así, ¿cuántas de las bombas, cuántas de las plenas, cuántas de las tumbas, su historicidad se remonta al mundo de la cimarronería?
Y eso habría que documentarlo, pero cuanto a nuestro comportamiento como personas rebeldes, innatamente rebeldes o innatamente domesticadas, tienen que ver con el mundo de las protestas y de la, por decir algo, de la lógica contestataria del mundo esclavista. Que yo creo que este es un país que siempre está empezando, aquí hay tantas cosas que investigar, hay tan pocas cosas que se han investigado a plenitud, algunas sí, pero la mayoría se han investigado y la mayoría no tienen secuencia de investigación o profundidad. Entonces, ahí es que nos tenemos que insertar. Y dentro de eso, insertarnos para lograr algún tipo de proyecto de país que siempre estamos criticando que no tenemos, pero algún tipo de proyecto de país tenemos que tener. Entonces, ahí es que me parece a mí tu contribución en este texto, pero también tu contribución a escribir en el Pozo Antillano y a comentar que otra gente escriba en el Pozo Antillano, porque si algo me siento orgulloso, y yo soy asiduo y fiel defensor de la libertad de expresión sin límites. Diga lo que usted quiera decir, que es que yo también voy a hablar. También, así que no tengo, en este momento no tengo ningún control de conversiones que hay que restringir ni nada de eso. Y créeme que cuando nos cae encima, pues esa es la libertad de expresión de otros. Yo voy a seguir diciendo la idea que pensamos. Ahí es que yo creo que tú estás insertado muy bien a decir ideas. Yo una columna estudié más de ella recientemente, es la de la letra del año, ¿verdad? Que eso, pues, búscate prensa comercial, búscate prensa alternativa que haya tocado el tema de la religión, Yoruba, Raya, Regla de Ocha, Orisha, Santero, y dentro de esa conversación hablar de qué esperamos en este año, que no es un año fácil. Porque si vamos a ser consistentes, como diría Calle 13 en otro contexto, se vale todo. Todo vale, y por lo tanto, si yo hablo del niñito Jesús, yo también puedo hablar de los Dofun y de Chango en este momento que dirigen nuestros desafíos. Pero hay que hacerlo, tenemos gente que documente todo. Cuando hablas de la santería, yo fui vecino de Mientras Firma, la organización Valencia. Siempre me acuerdo que ella tenía una imagen de Cachita, de la cantidad del pobre, porque era muy devota de la cantidad del pobre, y en su sintetismo. Entonces, la comunicación que existía tan grande entre Cuba y Puerto Rico, que por desgracia pues, ha sido cercenada en los últimos 60 años, nos enriqueció con grandes aportaciones de la cultura cubana. Pero viendo al tema de la cimarronería, algo que no se ha estudiado y que se tiene que estudiar es la aportación del cimarrón a la formación del jíbaro puertorriqueño. Cuando nosotros hablamos de ese jíbaro silente, aislado, que siempre estaba vigilante, son rasgos que heredaron de los cimarrones que se localizaron en el centro de la isla, se mezclaron con nuestros aborígenes y después se mezclaron con canarios y otros grupos europeos que llegaron y se establecieron en el centro de la isla para conformar a nuestros jíbaros. Entonces son elementos que hay que vigilar y poder identificar por qué nuestros jíbaros son de tal forma y vamos a descubrir grandes sorpresas. Pero quiero leer en la página 32 de mi libro este pequeño párrafo. Dice, la puertorriqueñidad es tan amplia como el cielo, tan profunda como el mar y tan diversa como el arco iris. Los puertorriqueños somos ricos en pluralidad étnico-cultural. Somos mezcla de naciones y culturales que aportaron su pizca para darle forma al sabor de nuestra identidad nacional. Esta gran riqueza continúa aumentándose porque somos un pueblo vivo con una cultura vibrante. Este libro te llama a ti a reflexionar sobre qué es ser puertorriqueño, motivarte a sentirte orgulloso de ser puertorriqueño. Las columnas que están aquí tienen diferentes elementos. Nos habla de una Celestina Cordero, un personaje que hemos rescatado recientemente, donde Rosario Méndez Panela y otros han trabajado con la figura de Celestina. Es la madre del sistema educativo de Puerto Rico junto a su hermano, el maestro Rafael Cordero, que es el padre. Unos negros educados que se dedicaron a enseñar a los hijos de blancos, negros, cimarrones, salvajes, como tú lo quieras ver, a leer
Y eran tan famosos su sistema educativo que las familias ricas del San Juan colonial llevaban sus hijos donde el maestro Rafael y la maestra Celestina para que aprendieran el arte de leer y escribir, porque eran considerados lo mejor de lo mejor en esa sociedad colonial. Toco el tema de Nora, pero también hablo de los Reyes Magos. Esos Reyes Magos que nosotros amamos, que nosotros veneramos, que nosotros llenamos nuestras casas con artesanías de los Reyes Magos. Y les recuerdo a la gente, hasta 1931, esa tradición de Puerto Rico estuvo prohibida. Nos negaron el derecho a celebrar nuestra identidad. Y que los Reyes Magos son hoy día símbolo identitario de afirmación de la puertorriqueñidad. No son elementos religiosos, son elementos de identidad. Nosotros estamos reflejados en esos Reyes Magos. Por eso es que la multiplicidad de artesanías los representan con la bandera, con plátano, con todas las cosas que nos hacen puertorriqueños. También toco en el libro algunas columnas que son para mí sumamente interesantes. Pero déjame aclarar un punto ahí. Ese detalle de que en 1899 a 1931 los americanos invisibilizaron las prácticas culturales en torno a el fin de año, las festividades del fin de año, y que en 1931 levantaron progresivamente la prohibición y que volvemos a celebrar los Reyes Magos, volvemos a celebrar un tipo de Navidad tipo puertorriqueño, estilo, y que yo tengo que traer esto porque esas pequeñas contribuciones, eso lo hizo alguien que dice que vamos a Puerto Rico, que es una página de esas que no censura Facebook, en Facebook, que es donde se le ha publicado en esto, y cogió mucho vuelo, la gente le puso atención. Pero es interesante que nosotros vivimos en un país donde cada día uno descubre un detalle que ha estado ahí. Pero esos detalles son de microhistoria, realmente hablando, y hay que irlo documentando. Y esto lo traigo porque en el crisol de la pugna que existe en Estados Unidos recientemente, en la defensa de la democracia, yo le acuerdo a todo el mundo todo el tiempo, la democracia que yo he vivido bajo el suelo americano es la peor del mundo. Porque imagínate, por 32 años me prohibieron mis prácticas culturales y después las reabrieron así como un acto de desprecio. De la misma forma que te las cierro, te las reabro. Por lo tanto, documental. No solo la compañera Nora Cruz, que tienes ahí, la fiesta de Reyes, la fiesta, la imagen de Arturo Alfonso El Chopper, que también otros colegas han estado documentando aquí, pero que hay que seguir documentando porque el Chopper, uno, no pertenece a la medida que hay una identidad que se asume, pero por otro lado, que si nosotros no le damos vida al Chopper, esto desaparece. Así que ojo a la compañera Cordero, así como a su hermano, también, y dentro de eso el trabajo que se va haciendo progresivamente. Que yo creo que esto es un trabajo, esto es un accionar político, y este accionar político crea un contrabalance interesante en lo que es la democracia que vivimos nosotros los puertorriqueños, que es buena porque respiramos y bailamos y lo pasamos bien, pero políticamente, en términos de los derechos de los ciudadanos, es horrible. ¿Sabes? Y eso yo creo que es parte de documentar que otro país existió y que ese otro país podemos hacer una diferencia en lo que queramos. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que nosotros tenemos el deber para y esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con eso. Puerto Rico es propiedad de los puertorriqueños. Y los puertorriqueños tenemos que identificar a nuestros grandes hombres y mujeres y sus aportaciones. Cuando digo grandes hombres y mujeres, no estoy hablando del próceres. Los próceres aparte. Estoy hablando de esa mujer y de ese hombre que se levanta todas las mañanas a trabajar para construirse una vida digna, para luchar por sus hijos y echarlos adelante. Puerto Rico está lleno de héroes y heroínas, está lleno de personas comprometidas con sacar a Puerto Rico adelante. Tenemos serios problemas, tenemos una alta criminalidad, tenemos problemas identitarios, tenemos aquellos que quieren ser estadounidenses porque no conocen Estados Unidos y la diversidad, ¿verdad? Ni entienden lo que es ser parte de Estados Unidos. Tenemos personas que se avergüenzan de ser puertorriqueños. Yo he conocido personas que niegan su puertorriqueñidad. Yo tuve una amiga a quien quiero muchísimo, esposa de un gran amigo, que se atrevió a decirme, eso lo cito aquí en el libro, que cómo yo había logrado tanto siendo tan puertorriqueño.
O sea, para mí, yo creo que el insulto más grande que me han hecho en mi vida fue ese, porque me lo dice otra puertorriqueña, una persona que tiene que sentirse orgulloso de ser puertorriqueño, porque yo he logrado cosas en mi vida, porque yo estoy seguro de quién yo soy, porque en mi casa me enseñaron a ser puertorriqueño y a sentirme orgulloso de ser puertorriqueño. Yo no me siento menos porque soy puertorriqueño, es más, me siento más porque estoy seguro de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Cuando yo voy a países, mira, cuando tú vas a Toulouse, Francia, y ves la estatua en honor al doctor Ramón Emeterio Betances, y la gente de Toulouse te habla del doctor Ramón Emeterio Betances y te habla de ese científico y sus investigaciones científicas. ¿Cuántas personas aquí en Puerto Rico, fuera de que él es el padre de la patria puertorriqueña, conoce el trabajo científico como médico que hizo el doctor Betances? Nos han negado nuestro derecho a conocer nuestra verdad. Cuando nosotros tenemos un Eugenio María de Hostos que está considerado uno de los 50 filósofos más importantes de la humanidad. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no nos sintamos orgullosos de ser puertorriqueños? No nos sintamos orgullosos cuando tú tienes un científico loco en California que dice que la raza perfecta es la puertorriqueña. Pero por supuesto dice que es la mujer puertorriqueña y con ello yo estoy 100% de acuerdo. O sea, nosotros somos producto de una mezcla de culturas, de una mezcla de nacionalidades que nos han aportado lo mejor de cada una. Y en esas aportaciones nosotros tenemos que darnos el lujo de sentirnos orgullosos de las aportaciones de nuestros ancestros, reconocerlos y reconocernos en nosotros mismos como hijos dignos de esos puertorriqueños que han formado esta patria. Cuando tú tienes una identidad que se comenzó a forjar en el siglo XVI, que se diferenció en ese mismo siglo XVI y le dijo a los españoles, ustedes son de allá y nosotros somos de acá. Cuando tú tienes estos conquistadores que llegaron aquí, se mezclaron con indias y con negras y se le dieron su apellido a sus hijos y tuvo que venir la corona a decir eso no puede ser, ustedes no pueden reconocer esos hijos. Y hubo una pequeña revolución en el mismo siglo XVI, porque los padres no querían que sus hijos, hijos de esclavos, fueran esclavos y sufrieran. Tú tienes que entender la grandiosidad del puertorriqueño. Cuando hablamos de negros, todo el mundo piensa en esclavos. Una gran mentira. Este país fue formado por conquistadores negros que llegaron aquí y fueron dueños de grandes haciendas y minas que tenían españoles, europeos, blancos trabajando para ellos. Eso se le niega al puertorriqueño, a saber esa historia. O sea, la historia oficial no es la historia de Puerto Rico. Los que trabajamos microhistoria, los que hacemos historia cultural, buscamos la verdad. Y esa verdad está en la esencia de quiénes somos. Jóvenes como Aida, como Pablo, como la misma Rosario, estamos descubriendo un nuevo Puerto Rico. Y ese nuevo Puerto Rico es muy diferente del que hicieron creer nosotros. Esto fue como cuando en la década del 80 vinieron los puertorriqueños nacidos en Hawái, lo cual yo tuve el placer de trabajar y compartir. Y vinieron a reclamar su puertorriqueñidad. Nadie en Puerto Rico se recordaba de la migración a Hawái. Era algo que los libros de historia del país ignoraban y pasaban por alto. Esa gente, 4 generaciones después, vinieron a la isla a decirle a estos que nos creemos superiores porque vivimos aquí, hablamos español, a decirnos, papito, nosotros también somos Puerto Rico. Tú sabes el orgullo que yo me siento de encontrarme con un muchachito en Atlantic City, que a mí me encantaba mucho, yo viví muchos años en New Jersey, ir a Atlantic City, al Paseo Tablado, a contemplar el mar y a leer un libro. Sentarme a escuchar a un muchacho que se sienta al lado mío y me dice, usted es Felipe Cruz, yo en inglés, por supuesto, la conversación. Yo sé de usted, usted es un ícono de la comunidad. Yo soy puertorriqueño, mis tatarabuelos llegaron aquí y yo soy puertorriqueño. En inglés, por supuesto. Yo fui a Puerto Rico, pero la gente no me entendió. ¿Cómo yo me voy a sentir? ¿Qué yo voy a decirle a ese niño que son 5 generaciones nacidas en el continente que no se niegan su identidad y se afirman a diario
que dicen una palabra en español, que comen pasteles y aman el arroz con gandules. Y él me va a decir que ellos no son tan puertorriqueños como yo. Es en esa afirmación de esas generaciones por las cuales yo tengo que luchar. Porque la identidad puertorriqueña tiene que mantenerse viva, vibrante, en acción constante, aceptando todos los elementos que se han sumado a ella, pero recordándonos a todos que no importa dónde estemos, donde nazcamos, ni siquiera el idioma que hablemos, seguimos siendo puertorriqueños porque nos une el amor a un pedazo de tierra que se llama Puerto Rico y sus islas adyacentes. Este pequeño archipiélago ha aportado grandes personalidades al mundo y ha demostrado a través de 120 y pico de años de coloniaje que no hay quien nos obligue a ser diferentes. Mira que han intentado cosas, sacaron a los independentistas, sacaron a los jíbaros y entonces se los llevaron para el continente. Y ellos allá pues, decidieron hacer un desfile, sacar su bandera y hacer escándalo. Y aquí en Puerto Rico, pues, nos han pisoteado, han dicho 20.000 cosas. Y entonces salieron las barriadas, los residenciales, y comenzaron a tocar tambor, a tocar bandera, y decirle al mundo, somos puertorriqueños, huepa, estamos vivos, puñeta, somos puertorriqueños. Pero el orgullo de sentir, escuchar ese himno en las Olimpiadas y ver subir la monoestrellada, eso no nos quita a nadie. ¿Ves? Eso nos afirma como puertorriqueños. Y eso no es mi generación es muy cómoda. No somos los intelectuales. Porque los intelectuales, pues muchos hablamos inglés, nos manejamos en un mundo completamente diferente. La puertorriqueñidad está en la Universidad de Puerto Rico, la puertorriqueñidad está en los residenciales, está en las barriadas, está en las comunidades pobres, que todos los días vibran por ser puertorriqueños, que todos los días se afirma en su puertorriqueñidad, que aún se niega a aprender inglés, que aún se resiste a ser americano. Cuando le preguntan, ¿qué ciudadanía tú tienes? Puertorriqueña. O sea, no importa lo que nos quiera decir el sistema, existe una nación que nosotros tratamos de ignorar, pero esa nación tiene vida propia. Y personas como Ayla, como Pablo, como yo, como otros, rescatamos esa nación y le decimos a la intelectualidad, estamos vivos y estamos presentes. Y eso es la labor del Voz Antillano. El Voz Antillano es probablemente el único periódico del país que ha rescatado la esencia de la puertorriqueñidad, que sigue diciéndole al puertorriqueño, tú vales, tú sirves, tú eres bueno, tú eres magnánimo, y atrae un grupo de personas diversas que hacen crear conciencia de que Puerto Rico no es San Juan, que Puerto Rico es Laja, San Germán, Calley, Arecibo, Guayama. En esos pueblos existe una vida cultural, que existe una gran aportación que no necesariamente depende de esta élite social que vive en el área metropolitana, porque no existe comunicación. ¿Cuántas personas saben en el área metropolitana, cuántos intelectuales saben lo que ocurre fuera del país de Caguas? ¿Cuántas personas se interesan por ese Puerto Rico? ¿Cuántas personas se interesan por esa gente que muchas veces se acuesta sin cenar porque no tienen dinero y no son elegibles a los comunes porque, o al PAN, como lo queramos llamar, porque supuestamente reciben una pensión que nunca ven, porque están tan endeudados y tienen que escoger entre pagar unas medicinas y comer? O sea, las realidades de Puerto Rico, el Voz Antillano las rescata. El Voz Antillano se ha convertido en la voz de los que no tenemos voz, en la conciencia de Puerto Rico, y clama porque seamos puertorriqueños, pero mejores ciudadanos, conscientes de lo que somos, y seamos empáticos, seamos solidarios. ¿Cuántas personas le dedican tiempo a la justicia social, a la solidaridad, como lo hacemos? Entonces, el Voz Antillano es una revolución no solamente periodística, es una revolución social, cultural, es una revolución identitaria. Hace un llamado a ser puertorriqueño y sentirse orgulloso de los puertorriqueños. Por eso yo creo que es un Voz Antillano.
Yo me siento orgulloso de ser miembro del equipo de Pojo Antillano. Y conmigo está un grupo de personas que se sienten orgullosos de su aportación al Pojo Antillano porque es la aportación a la sociedad puertorriqueña. Tengo muchos lectores, le doy gracias a Dios porque tengo muchos lectores, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque me siento orgulloso de ser puertorriqueño, porque conozco lo que es ser puertorriqueño. Y todos los días le doy gracias a mami, a mamá, a mi abuela, a mi tía Nico, a mi papá, a mi abuelo, que me enseñaron a sentirme orgulloso de ser puertorriqueño, que me dijeron desde que nací, tú eres puertorriqueño. Tú tienes que sentirte orgulloso de ser puertorriqueño. Que me enseñaron que ser puertorriqueño no es comer arroz con gandules y cerdo y pasteles. Me enseñaron que ser puertorriqueño es conocer la historia, la cultura, conocer lo que somos como pueblo y sentirnos orgullosos de esas aportaciones. Y yo apoyo a todo aquel que hace gestoría cultural. Yo hago gestoría cultural, yo organizo actividades, yo participo en múltiples grupos que hacen cultura, no impongo mi voluntad, no colaboro, crezco, aprendo, porque yo no sé todo, no tengo todas las respuestas, ni sé absolutamente nada. Todos los días aprendo cosas nuevas. Yo converso, por ejemplo, con mi amiga Ena Mendoza, que más que mi amiga es mi hermana, y profundizo en diferentes temas. Hablamos sobre la realidad de Puerto Rico, lo mismo hablo con Pablo Luis Crespo, y entramos en estos diálogos profundos sobre qué está sucediendo y lo que podemos lograr, cómo podemos transformar nuestra sociedad para hacerla mejor. Y lo ponemos en efecto. Porque el compromiso tiene que ir más allá de la palabra, el compromiso tiene que ir más allá de lo que se plasma en el papel, el compromiso tiene que ir con la acción. Y la acción es participar con esas comunidades, aprender a bailar bomba, pero sobre todo ayudar a que los grupos de bomba permanezcan porque necesitan dinero, aportar, ¿verdad? Gestar cultura significa identificar recursos para que nuestra cultura continúe viva y vibrante. Y no solamente la bomba, tenemos, cógete un Pablo Casals. Pablo Casals, su madre era puertorriqueña y llegó aquí y aportó a la sociedad de una forma u otra. ¿Por qué vino a Puerto Rico? ¿Porque estaba exiliado? No, porque existe un nexo con la isla y muchas personas tienen ese nexo, pero nos niegan conocer su historia. Por ejemplo, Juan Hernández. Cuando yo era pequeño, en los libros de texto de lecturas en español había una narración sobre Juan Hernández, nuestra gran primera estrella de cine, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hoy día conocen la historia de Juan Hernández? La aventura de vida que tuvo Juan Hernández. Un hombre que trabajó en el circo, que peleó, que vivió en Brasil. Un hombre que no tenía necesidad de identificarse como puertorriqueño, porque era una gran estrella, hablaba un inglés perfecto. Sin embargo, él escogió ser puertorriqueño. Lo mismo que Arturo Alfonso Schomburg. Arturo Alfonso Schomburg se convierte en una institución dentro de la negritud, se hace importante dentro de Harlem, rescata la historia de los negros, pero nunca negó que era puertorriqueño, se sentía orgulloso de ser puertorriqueño, siempre abogó por la independencia de Puerto Rico y escribió temas asociados a la puertorriqueñidad. No tenía que hacerlo. Él era reconocido como una de las figuras más importantes del movimiento cultural del Harlem negro de principios del siglo XX. Era reconocido y respetado por la intelectualidad. Tuvo la ventaja de que su colección fue adquirida por la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York y él se convirtió en su curador. Él no tenía por qué afirmar su identidad. Y como muchos otros, nos sentimos orgullosos de ser puertorriqueños. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia, y a lo que te resta estudiando es, ¿eres o no eres? Y si eres, conoce lo que es ser puertorriqueño y siéntete orgulloso de tu puertorriqueño. Y yo creo que después de esa larga intervención queda poco preguntar, ¿verdad? Pero sí creo que hacer una pregunta que es distinta y es ya para un poco encuadrar un pequeño cierre. Uno, darte las gracias por tu reconocimiento del trabajo que hemos hecho desde la plataforma inicial que es Pojo Antillano, pero que se diversifique en otros proyectos que hemos ido desarrollando para afirmar políticamente lo que somos.
Y dentro de esa consideración, entonces, creo que es importante, entonces, decir que te damos las gracias por confiar en nosotros, pero también por escribir. Porque se dice pronto, pero el que no escribe, por lo menos en la cultura pequeña que yo tengo, no existe. Porque no es escribir en las redes sociales, es documentar y producir textos que nos permitan tener un legado que nos trascienda a todas y a todos. Entonces, en esa medida, darte las gracias. Yo sé que en los tiempos recientes, sobre todo desde venimos de un año electoral, se ha diversificado y hemos estado viendo desde su parte mucho en el ámbito de la política y dentro de esa conversación, pues ahí hay otra beta que podríamos explorar más en el futuro, de trabajos que no son de cultura, sino son de activismo o de respuesta a reacción política. Entonces, con eso deberíamos cerrar el canal disponible aquí en de Santilla, con Alberto González, Alejandro González y su familia, donde distribuimos nuestros libros de forma exclusiva, pero un poco utilizar estos textos para contar la historia de forma oral entre la gente, discutiendo, debatiendo. Y tú traes la figura de Juan Hernández y traes otra figura que ha hecho comentarios en este momento de tanta gente que podemos rescatar. Y yo creo que ese es el rol de administrar palabras diariamente desde la plataforma del Foro Santillano, que es documentar quiénes hemos sido y quiénes deseamos seguir siendo. En unos tiempos muy convulsos, unos tiempos muy innovadores, muy nuevos, cosas que desconocemos, es momento entonces de pensar que estas contribuciones, este texto y otras que tú estás haciendo nos van a ayudar a seguir definiendo y redefiniendo nuestra identidad nacional como personas de la isla de Borinque que nos llamamos Puerto Rico. En nombre del post antillano, el colectivo de trabajo que estamos aquí, a nombre de Adrián Saga, que nos ha producido este evento, y de compañero Félix Cruz Ucino, y de todos sus ancestros, pues muchas gracias por esta velada y este diálogo. Y vamos a hacerle un media tour y un tour logísticamente por la isla para seguir hablando de este texto y del trabajo que Félix, como gestor cultural y como activista cultural y como ciudadano de Puerto Rico, nos ha dado en todos estos años, que nos ha ayudado, apoyado, pero que sobre todo ha maximizado la palabra solidaridad. A nombre de todos nosotros y todas nosotras, muchas gracias. Hasta la próxima.